Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Lagos. Mecánica y termodinámica. Práctica 1. Velocidad media versus velocidad instantánea. Este reporte de práctica es presentado por Alejandro Segoviano Márquez, César Rodríguez Flores y Miguel Ángel López Ramírez. Es presentado a Doctora Brenda Esmeralda Cerera, Lagos de Moreno, Jalisco, a 2 de octubre del 2015. Objetivos: determinar la relación entre la velocidad instantánea y la velocidad promedio. Seleccionar entre una serie de velocidades promedios y determinar cuál es la que más se aproxima a la velocidad instantánea. Introducción. La velocidad media puede ser útil para determinar las velocidades instantáneas. Si un automóvil viaja a 80 km por hora y la distancia recorrida es de 200 km, con esta información es fácil determinar el tiempo total que le tomará este recorrido. En otro caso, un agente federal de caminos le preocupa que la velocidad del automóvil no sea mayor de 90 km por hora. Al agente federal le interesa qué tan rápido va el automóvil en cada momento, es decir, la velocidad instantánea del automóvil, para así saber si lo infraccionará o no. Marco teórico. El desplazamiento delta x de un objeto describe el cambio de posición desde un punto inicial x inicial y un punto final x final, como se muestra en la figura 1. La velocidad media es la razón de cambio entre el desplazamiento de un objeto en un intervalo de tiempo, dado por la fórmula velocidad media es igual a delta x en metros sobre delta t en segundos, que es lo mismo a x final menos x inicial sobre t final menos t inicial. Velocidad instantánea. La velocidad instantánea es la que se obtiene en un instante específico, en un punto determinado de la trayectoria del objeto. Es decir, se encuentra en el límite cuando el intervalo de tiempo delta t de la velocidad promedio tiende a cero. También se define como la derivada del vector de posición con respecto al tiempo. Su expresión se observa en la figura 2, donde velocidad instantánea en x es igual al límite cuando delta t tiende a cero, donde la derivada de x sobre delta t es igual a velocidad instantánea. El vector de velocidad tiene por unidades el metro sobre segundo, el vector de posición tiene su unidad de metro y el intervalo de tiempo es su unidad de medida de segundos. Aceleración promedio. La aceleración promedio es la razón del cambio de la velocidad en función del tiempo. Su expresión se define como se muestra en la figura 3, donde la aceleración promedio en x es igual a delta v en x sobre delta t, que es igual a velocidad en x final menos velocidad en x inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Aceleración instantánea. La aceleración instantánea se obtiene en un instante específico de la trayectoria del objeto, es decir, en el límite cuando delta t tiende a cero, como se muestra en la figura 4, donde la aceleración instantánea es igual al límite cuando delta t tiende a cero de delta v sobre delta t, es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, donde la aceleración tiene unidades de metros sobre segundo cuadrado. Equipo requerido: cronómetro con fotocompuertas y accesorios adicionales, sistema de riel de aire con deslizador o glider, como el que se muestra en la figura 4.2. Procedimiento: armar el riel de aire. A un extremo del riel de aire debe levantarse 1 o 2 centímetros con respecto al otro extremo del riel. 2. Seleccionar un punto X1 cerca del centro del riel. Medir la posición X1 con la cinta métrica que se encuentra en cada uno de los extremos del riel y registrar el valor. 3. Seleccionar un punto X0. Este será siempre el punto de partida del deslizador y registrar el valor del punto X0. 4.
Ubicar el cronómetro con fotocompuertas y accesorio en los dos puntos equidistantes del punto X1. Registrar la distancia D que hay entre las fotocompuertas, como se muestra en la figura 5. 5. Seleccionar la opción pulso del sistema de cronómetro con fotocompuertas y presionar el botón Reset. 6. Sostener el deslizador en el punto X0 y soltarlo. Registrar el tiempo T1, el cual corresponde al tiempo en que pasó el deslizador por las dos fotocompuertas. Esta es la realización del paso 6 con el deslizador en el laboratorio. 7. Repetir los pasos 5 y 6 por lo menos 5 veces y registrar los tiempos en la tabla correspondiente desde T1 hasta T2. 8. Repetir desde el paso 4 hasta el paso 7, disminuyendo la distancia de aproximadamente 5 centímetros. 9. Continuar disminuyendo la distancia D en decrementos de 5 centímetros y repetir desde el paso 4 hasta el paso 7. Datos y cálculos. 1. Para cada valor de D, calcule el promedio de los tiempos encontrados de T1 hasta T5. Registre este valor de tiempo promedio en la tabla. Calcule para cada tiempo promedio la velocidad promedio, que es igual a la distancia sobre el tiempo promedio. Esta es la velocidad promedio del deslizador que pasa a través de las dos fotocompuertas. 3. Trace una gráfica de la velocidad promedio versus a la distancia, con distancia en el eje X. Resultados. Estos son los resultados ya tabulados de las 5 distancias con sus 5 tiempos correspondientes, con cada tiempo promedio y velocidad promedio. También la gráfica donde se observa la velocidad promedio con respecto a las distancias. Cuestionario. 1. De las velocidades promedios calculadas en la tabla, ¿cuál de ellas se aproxima más a la velocidad instantánea del deslizador cuando éste pasa por el punto X0? Respuesta. La velocidad que más se aproxima es la 6, cuando la distancia D en X es igual a 55 centímetros. Esto es porque D es más cercana a 0. 2. De los datos obtenidos, estimar el error máximo que se espera de su valor estimado. Respuesta. El error máximo registrado fueron de más o menos 0.1 segundos. 3. ¿Qué factores? Exactitud de tiempo, objetivo que está siendo medido, tipo de movimiento, influyen en la exactitud de la medida de la velocidad instantánea. Respuesta. Fricción, resistencia del viento, la inclinación, el peso del carro y la exactitud del punto de partida. 4. Sugerir uno o más maneras para determinar la velocidad instantánea de un móvil. Respuesta. Tomar un punto en el desplazamiento del móvil cuando delta t es tan pequeño que tiende a 0 y derivar la posición en función del tiempo. O fijar un punto A y un punto B y seleccionarlo en tramos cada vez más pequeños para que en su límite delta t tienda a 0 y así la velocidad se acerca cada vez más a la instantánea en un punto. 5. La velocidad instantánea siempre es deducida de la velocidad media. Explicar. Respuesta. No necesariamente. Solo cuando delta t de la velocidad media tiende a 0, la velocidad instantánea se deduce de. Conclusiones. 1. Al determinar la relación entre la velocidad promedio y la velocidad instantánea físicamente, nos damos cuenta de que la velocidad instantánea puede ser calculada obteniendo experimentalmente la velocidad promedio. 2. Tenemos que tomar en cuenta los factores que influyen en el movimiento a analizar para que nuestros cálculos sean más precisos. 3. Debemos considerar que existen conceptos que en cinemática se relacionan, pero que no son semejantes como rapidez y velocidad o velocidad media y velocidad instantánea.